Buenas tardes. Que Dios les bendiga. Por favor, abran sus Biblias. Vamos a la carta de Gálatas. Estamos en Gálatas capítulo 4. Y hoy vamos a estar escudriñando las escrituras del versículo 8 al versículo 11. Pero para darnos un contexto, vamos a leer a partir del versículo 1. Así que vayan a la primera parte de este capítulo. Gálatas capítulo 4, vamos a leer del 1 al 11. ¿Ya lo tienen? Así dice la palabra infalible de nuestro Dios. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observen los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia aquí en este lugar. Sabemos, Señor, que tú siempre estás con nosotros. Sabemos, Señor, que tú has prometido que jamás nos va a dejar, jamás nos va a abandonar. Y te damos gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada tiene sentido en esta vida. No podemos entender tu palabra si no fuera por tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, iluminando nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Y te pedimos, Señor, claridad en el día de hoy, Señor, para contemplar estas partes, esos versículos, Señor, que tú seas nuestro Maestro, que tú nos muestres, Señor, que tú nos enseñes, que seamos transformados a través de tu palabra, Señor, porque creemos en ti y sabemos, Señor, que tú has hablado perfectamente clara a través de tu palabra, Señor, y es para nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a tocar el tema de conocer a Dios. ¿Cuántos aquí conocen a Dios? La mayoría, ¿verdad? Conocemos a Dios. Estamos seguros que conocemos a Dios. De hecho, por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque conocemos a Dios y queremos mejorar nuestra relación con Dios. Queremos conocerle más. Y ese es uno de los temas más importantes que podemos contemplar. Porque cuando nos damos cuenta, conocer a Dios o no conocer a Dios, ese va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Y por eso es tan importante que tenemos en claro si estamos en Dios o no. Si realmente conocemos a Dios o tenemos conocimiento acerca de Dios. Es muy diferente. Y muchas veces confundimos ser buenas personas, ser gente moral. A veces confundimos el hecho que ya no hacemos lo que hacíamos antes, entonces ya estamos bien. Y pensamos que lo que Dios quiere de nosotros es que no nos metemos en problemas legales aquí en la tierra, o que dejamos los vicios, y pensamos que así ya estamos bien con Dios. Pero eso no es conocer a Dios. Hay mucha gente que supuestamente viven una vida moral, pero fallan en el estándar de Dios.
Y eso no les va a llevar al cielo. Una vida de moralidad, una vida siguiendo reglas, siguiendo lo que es bueno delante de la sociedad, jamás nos va a acercar a Dios. Dios tiene un estándar mucho más alto que eso. Y todos nosotros hemos fallado. Que nosotros hemos caído bien bajo del estándar de Dios. Pero ese versículo 8 aquí en Gálatas capítulo 4 empieza hablando, pero en aquel tiempo. ¿Y qué nos llama aquí la atención? Lo que está diciendo es que había dos tiempos. Había dos tiempos. Lo vimos primeramente en el versículo 4. Pablo está cada vez dándonos diferentes momentos, hablando de antes y después. Porque Dios hace todo a su tiempo. Dios sabe que es el momento perfecto. Versículo 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. En el momento perfecto, Dios envió a su Hijo a cumplir siendo el sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. Pero fue en la plenitud del tiempo, en el momento perfecto. Y aquí otra vez nos está hablando de dos diferentes tiempos, pero en aquel tiempo, y ahora ese es un tiempo personal. Pablo está hablando a los de Galacia, a las iglesias que se encontraban en estos lugares, y está hablando de ellos, pero personalmente. Ellos, cada uno tiene un tiempo antes de Cristo y un tiempo después de Cristo. Cada uno de nosotros, si Cristo ha llegado a nuestras vidas, debe de haber un cambio grande, drástico, totalmente radical en nuestra vida. Porque ninguno de nosotros éramos buenos antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios vivíamos con nuestros propios deseos, siguiendo las pasiones carnales de este mundo. Entonces, ninguno de nosotros éramos buenos. Entonces, debe haber un antes y un después de Cristo. Un antes de ser creyente y un después de ser creyente. Cuando los de Galacia no eran cristianos, algunos de ellos eran judíos y vivían según la ley de los judíos, la ley de Moisés. Pero eso no fue suficiente para darles salvación, porque siguiendo las reglas de la ley de Moisés jamás ha dado vida. Dice aquí en esta carta que fue imposible que la ley impartiera vida eterna a los que siguieran la ley. Fue imposible. Siempre los que en el Antiguo Testamento, los que fueran salvos por poner su fe en Dios solamente por su salvación, esperando el momento de la promesa, el sacrificio de Cristo. Aunque no conociera a Cristo, aunque no conocieran el tiempo, su fe estaba puesto en el sacrificio que iba a llegar. Porque la ley muestra claramente que nosotros hemos fallado. La ley fue dada para mostrarnos nuestros pecados, para llevarnos al punto de desesperación, sabiendo que no podemos acercarnos a Dios. No podemos hacer lo que necesitamos para ser justos delante de Dios. Y porque Dios es un Dios justo, santo, perfecto, ese es un problema. Porque cada nosotros vamos a representarnos delante de Dios. Algún día vamos a estar delante del trono blanco y Dios nos va a juzgar. Y si no tenemos algo, nos va a tocar el infierno. Eso es lo que pasa con todos los que están en rebelión en contra de Dios. Pero los que han sido tocados por Dios, a los que han tenido su vida transformada por el poder del Espíritu Santo, su justicia, de la justicia de Cristo va a ser puesto sobre nosotros. No es algo que viene de nosotros, no es algo que ganamos, no es algo que es nuestro personalmente, sino que es la justicia de Cristo. Nos va a cubrir. Y Dios Padre va a ver la justicia de Cristo en nosotros, sobre nosotros. Y vamos a ser declarados justos en ese día. Pero Pablo está enfatizando esta diferencia y lo hace vez tras vez a las Escrituras, que debe haber un antes y un después, porque algo sucede cuando creemos en Cristo. A veces pensamos que nada más es algo que sucede en nuestro cerebro, algo en la mente, que conocer a Dios es algo solamente de aceptar información acerca de Cristo. Pero no es cierto, porque hay algo realmente que sucede cuando Cristo toca nuestras vidas. En Colosenses 1, capítulo 13 y 14, versículo 13 y 14.
Colosenses 1, 13, 14 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Está hablando de algo, una transferencia, que nosotros fuimos trasladados del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ya no estamos en el reino de las tinieblas. Ya no somos esclavizados al pecado. Porque aquí dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es algo tan hermoso lo que Dios nos ha dado al trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y podemos verlo a Pablo cuando él da su testimonio. Va varias veces en el libro de los Hechos su testimonio de cómo conoció a Cristo, cuando Cristo apareció a él en el camino a Damasco. Pero cuando lo cuenta en el capítulo 26 de Hechos, el versículo 15, fíjese lo que dice. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abres sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Cuando Cristo está hablando con Pablo aquí en el camino, está prometiendo que cuando él va a tener este encargo, que Cristo le iba a librar para cumplir su propósito. Pero habla de que a fin de que convirtieran de las tinieblas a la luz. Muchas veces hemos dejado de usar esta palabra, convertirnos a Cristo. Y no sé por qué, porque a veces pensamos que nada más es, como digo, muchas veces lo relacionamos más como conocer algo acerca de Cristo. Pero nos falta ver, convertirnos es hacer un cambio, que ya no somos iguales. Convertirnos de otra persona, de otro grupo, y ahora somos en diferente grupo. En muchas partes del mundo, cuando los cristianos se convierten de la religión que tenían a Cristo, muchas veces son golpeados, muchas veces son perseguidos, les echan de su pueblo, les maltratan, algunos los matan, todo solamente por convertir. ¿Pero por qué? Porque es algo real. Es algo real que sucede cuando alguien se convierte a Cristo. Es un cambio que sucede. Por eso tenemos que dejar de pensar en algunas personas que dicen que son cristianos, pero sus vidas no lo muestran. Porque alguien que realmente ha sido convertido, que se ha cambiado, alguien que ha visto la luz. Fíjese cómo dice Cristo aquí a Pablo, en el versículo 18 de Hechos 26, a fin de que se convierten de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios. Es un cambio. Y no puede haber un cambio más grande del dominio de Satanás al dominio de Dios, ¿verdad? Todo lo opuesto. Y Dios puede hacer eso en nosotros y tiene que hacer eso en nosotros. Y eso es lo que significa. Entonces, cuando Pablo dice, pero en aquel tiempo, está hablando de antes de conocieran a Dios, antes que conocieran a Cristo, antes de ese tiempo. Y lo sigue diciendo, nos dice un poco más, seguimos leyendo en versículo 8, pero en aquel tiempo cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de lo que por naturaleza no son dioses. Cuando ustedes no conocían a Dios en aquel tiempo. Mis hermanos, ese era cada uno de nosotros. Ese es el estado normal de cada persona que ha nacido en este mundo. Cada persona no conocía a Dios. Es el estado normal. Por eso dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los pecadores.
Cada uno de nosotros éramos pecadores. Si no, no hay salvación para nosotros. Si nosotros pensamos que no éramos pecadores, no hay salvación, no es posible. Recuerda las palabras de Cristo, que Él vino a los enfermos, no a los sanos, ¿verdad? Porque los enfermos no tienen necesidad de un médico, pero los enfermos sí. Y cada uno de nosotros estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Y tenemos que reconocer nuestra debilidad, tenemos que reconocer nuestra inhabilidad de hacer algo bueno para Dios. Y también, más adelante en el mismo capítulo de Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Así están barrando a todos con esta misma etiqueta. Somos pecadores. Éramos pecadores sin esperanza en el mundo. Éramos pecadores a lo más profundo de nuestro ser. No hacíamos toda la maldad. No significa que nosotros en cada momento hacíamos toda la maldad que se podía. No es así. Pero cada parte de nuestro ser fue tocado por la maldad. Y somos sucios delante de Dios. Todos nacemos pecadores. Por causa del pecado de Adán, nacimos cada uno de nosotros con una naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que llama la doctrina del pecado original. Nuestra naturaleza es pecar. Nadie nos enseña a pecar. Sale naturalmente, ¿verdad? Los niños lo hacen sin que alguien les instruye. Ya con el tiempo ellos van aprendiendo lo que ven y empiezan a pecar más y más. Pero no nace el egoísta, ¿verdad? Ese es mío. Los niños lo agarran y lo quieren. Es algo que está dentro de ellos. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros nacimos con una buena relación con Dios. Ninguno de nosotros. Hemos perdido todo. Nacimos con esta naturaleza pecaminosa. Fíjese las palabras del rey David en Salmo 51. Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Hay tantas cosas que podemos aprender del rey David, pero podemos ver dónde estaba su esperanza. Él no estaba pensando, no estaba diciendo, Dios, pero mira lo que he hecho, mira cuánta gente he ayudado, mira que las buenas obras que he hecho delante de ti. No está buscando salvación en sus obras. Él sabe que no hay nada que pueda hacer para limpiarse. Por eso él cae rendido a los pies de Dios, diciendo, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones. Él tenía muy claro lo que él había hecho. Y sabía de su condición delante de Dios. Y sabía de lo que había en él. Dice, yo nací en iniquidad. Ese es el pecado original que cada uno de nosotros tenemos. Por eso necesitamos un Salvador. Cada persona necesita un Salvador. El bebé más pequeño de la casa necesita un Salvador. Cuando crezca y cuando puede entender, tiene que tener fe, tiene que creer en Dios. Necesita que Dios toque su corazón. Pero todos necesitan un Salvador. Y Salmo 14:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien,
El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Es lo mismo que repite Pablo en Romanos 3, versículo 10 en adelante. El estado del hombre que no conoce a Dios es enemistad. Todos tenemos una relación con Dios. Cada persona que ha nacido tiene una relación con Dios. Pero para la mayoría su relación es de enemistad con Dios. Están en contra de Dios. Odian a Dios. Odian a la luz. No quieren. Pero los que Dios ha tocado nos convierte. Él nos buscó cuando éramos enemigos. Y así fue tan grande su muestra de amor para nosotros, en que siendo pecadores, siendo enemigos, siendo en total rebelión en contra de Dios, por todos modos Dios llegó para salvarnos, Dios nos tocó. Mis hermanos, por eso estamos tan agradecidos con Dios. Por eso nosotros alabamos a Dios, porque no había nada en nosotros. No éramos buenos, no había nada bueno, sino que Dios buscó lo vil, lo menospreciado, y esos son los que Él tocó para cambiar sus corazones. Esos éramos cada uno de nosotros. Pero la mayoría están enojados, odian a Dios y siguen esta relación de enemistad. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, ¿y qué es el resultado? Eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Eran esclavos realmente, es lo que significa siervos aquí. Esclavos de los que por naturaleza no son dioses. La vida sin Cristo es una vida de esclavitud. Es una vida de ser esclavos. Uno sin Cristo no puede ser algo diferente. Atados por su naturaleza pecaminosa que acabamos de ver. Cuando vemos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que estamos viendo? A veces vemos el comportamiento de la gente, sus actitudes, costumbres, cómo son muy dañinas lo que ellos hacen a ellos mismos. Ellos viven una vida de destrucción. Si tú ves, piensa en la gente que está a tu alrededor, a lo mejor vecinos, a lo mejor familiares. Pero ¿qué es lo que ellos hacen, los que no conocen a Dios? Poco a poco están dañando sus vidas, muchos con vicios, muchos nada más hiriendo a la gente a su alrededor, viviendo vidas egoístas. Adoran lo que no es Dios. ¿Cuál es el Dios de este mundo? El Dios de este mundo, hoy en día no estamos tan dados para hincarnos delante de una estatua, aunque todavía hay muchos. Pasando por las calles todavía se ven muchos ídolos, muchas estatuas, y la gente adora a estos ídolos. Y es muy, muy triste. Pero realmente el Dios de este mundo es el dinero, el placer. La gente busca el dinero fácil. La gente quiere mucho ahorita sin trabajar. Quieren que las más se entregue un montón de dinero para que no tienen que hacer nada. Esa es la idea que muchos tienen. Y eso es lo que muchos buscan. Hay tanta gente que están buscando cómo ganarse la vida hoy en día. Y muchos que lo están haciendo. Muchos jóvenes están buscando jugar videojuegos como un trabajo. Y otros que están haciendo videos tontas y ahí ganan dinero aquí, poquito allá, hasta que crezcan sus canales. No quieren trabajar. No están aportando algo bueno a la sociedad. No están haciendo algo que beneficie a las personas. Pero hay tanta gente que están ahí viendo, consumiendo todos esos videos. Porque también ellos quieren el placer. Unos quieren darlo y otros quieren recibirlo. Entonces así está pasando todo en el mundo. Quieren el dinero fácil y el placer, el entretenimiento. Todo tiene que ser divertido hoy en día. En las escuelas ya no enseñan bien, sino quieren entretener a los niños. No es suficiente en la mayoría de las escuelas enseñarles. Salen de ahí y no saben mucho. ¿Por qué? Porque no fueron enseñados, sino que fueron entretenidos en esos lugares.
Hay un intento grande porque la iglesia, inclusive muchas iglesias han adoptado este método. Quieren hacer todo divertido, tienen como un gran espectáculo aquí enfrente con luces, con todo moviendo y muchas cosas para entretener a las personas. Con las canciones que lo ponen y la música, y luego el que viene enfrente no predica la palabra de Dios, sino da pláticas motivacionales para animar a las personas, para que echen más ganas y que están bien chistosos y que lleven así entretenido a las personas. La gente quiere en todo eso. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo es el dinero y el placer. Eso es lo que la gente está buscando. La gente está buscando tener experiencias, algo que les mueve las emociones. Pero tenemos que pensar, ¿eso es lo que Dios quiere de la iglesia? ¿Ese es el modelo que debemos adoptar nosotros? A mí me parece muy raro porque el trabajo del Espíritu Santo es convencernos del pecado, mostrarnos la verdad. Si el Espíritu Santo te está convenciendo, ¿crees que va a estar así de todo de risa? Si el Espíritu Santo está obrando, ¿crees que va a ser algo bien ligero? No, debe ser respeto. También, si uno va delante de uno de los gobernadores o un presidente, ¿cómo se va delante de esas personas? ¿Pensando que va a ser bien de pura risa el momento? Claro que no, uno va con seriedad, tomando respeto, sabiendo quién está delante de ellos. ¿Cuánto más nosotros? Venimos aquí para adorar a Dios. No estamos adorando a la gente de aquí. La gente de aquí no son nada. La que pone aquí no es nadie. ¿Quién somos? Somos hermanos en Cristo. Cada uno de nosotros somos hermanos en Cristo. No hay nadie mejor que otro. No hay nadie más ungido que otro. Todos somos iguales en Cristo. No estamos aquí porque aquí venimos para adorar a Dios. Y tal cual debemos hacerlo como está aquí escrito en su palabra. Y yo creo que debemos hacerlo con mucha reverencia, sabiendo que estamos delante del Creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que es algo tan obvio porque, como dije, si vamos delante pone aquí el presidente municipal, si tenemos una audiencia, a poco vamos a ver bien así, casual con él, ahí saludándolo como un amigo de la colonia. No lo vamos así, ¿verdad? Tratamos con respeto. No, todo lo que hacemos sería con más respeto. Cuanto más a nuestro Dios, mis hermanos, cuanto más debemos tratar a Dios con reverencia y respeto en contra de lo que el mundo está haciendo. La gente eran siervos, esclavos de lo que por naturaleza no son dioses. Fíjese, 1 Corintios 12:2 dice, ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Todo el área de Galacia, todos esos lugares, había algunos que eran judíos, pero muchos eran paganos, tenían muchos ídolos, adoraron a muchos diferentes dioses. Fíjense, vamos a leer un poco en Hechos capítulo 14. En Hechos capítulo 14 tenemos Pablo enseñando, plantando las iglesias de Galacia. Y en Hechos capítulo 14, versículo 8, vamos a leer lo que pasó en Listra. Y eso es para darnos a entender un poco más la audiencia, a quién estaba dirigiendo esta carta Pablo. Dice, y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra.
el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo esas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificios. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio. Habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Fíjese el ambiente en que Pablo estaba predicando. Estaban atados a esos ídolos, siguiendo dioses que no son dioses. En alguna otra parte lo dice Pablo que cuando uno está sacrificando cosas de esos ídolos, realmente están sacrificando a demonios y no a ídolos, porque no a dioses, porque no son dioses. Pero ese era el ambiente allá, idolatría por todas partes. Era tan natural y no podían pensar en otra forma. Cuando vieron el milagro de Pablo, inmediatamente pensaron y empezaban a adorar a sus dioses. Empezaban a querer hacer sacrificios. Era tan normal para su cultura, pero era diferente para los cristianos. Y eso es donde estaban esas iglesias de Galacia. Ellos se convirtieron de esos ídolos, de servir cosas que por naturaleza no son dioses, para adorar a Dios vivo. Y la diferencia entre ellos era tan grande. Porque la gente en ese tiempo, muchos adoraron a cualquier Dios. Recuerda cuando fueron a Atenas, Pablo en el capítulo 17 de Hechos, él estaba viendo todos estos ídolos que tenían ahí, y luego tenían un ídolo al Dios desconocido, porque si acaso habían olvidado de uno, porque adoraban a todo. Y los cristianos, porque nada más adoraban a un Dios, el Dios verdadero, fueron considerados ateos de la gente de los romanos. Los consideraban ateos porque nada más adoraban a un Dios, no como ellos adorando a todos. 1 Tesalonicenses 1:9 dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una vez más vemos aquí la palabra: se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Hubo un cambio. Aunque sus vidas antes eran una cierta forma, ya con Dios todo se cambió. Antes eran esclavos de los ídolos, esclavos a sus pasiones, pero ahora eran libres en Cristo y ya no eran esclavos. Y cuando dice aquí, convirtiendo los ídolos a Dios para servir, la palabra servir ahí es esclavizado, es como un servicio de un esclavo al Dios vivo y verdadero. Cambiaban su lealtad, el objeto de su adoración. Entonces ese es el tiempo antes, versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de lo que por naturaleza no son dioses. Versículo 9, pero ahora que conocen a Dios, ahora tenemos el después. Primero el antes, ahora el después. Ya conocen a Dios. El Evangelio de Cristo es para todos los que creen. Y eso es conocer a Dios. Hay muchas formas en que la Biblia nos habla acerca de tener una buena relación con Dios. Tener fe en Dios, creer en Dios,
creer en el Evangelio, convertirnos a Dios. Pero todo está hablando de lo mismo, de conocer a Dios. La salvación es para todos los que creen. Dios ha definido quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Aquí estamos viendo a los de Galacia, que Pablo está recordándoles que antes no eran de Cristo, antes vivían como esclavos. Y ha usado la palabra esclavo varias veces hasta este punto en esta carta. Pero en el versículo 9 ya está diciendo, pero ahora que conocen a Dios, ahora todo es diferente. Pero Dios es quien defina quién conoce y quién no conoce. No es para nosotros definir, la Biblia nos define. No, Dios nos pone el estándar. Y si nosotros afirmamos el estándar de Dios, no es que estamos juzgando a alguien, sino que estamos reconociendo lo que Dios ha dicho en su palabra. A mí me parece muy raro que si uno va con los budistas y no sigue nada de lo que ellos enseñan, pero se llaman budistas, no lo van a aceptar, van a decir que no eres budista. Igual con los musulmanes, si tú vas con ellos y no sigues y no crees lo que ellos creen, no van a decir que tú eres uno de ellos. Pero que como en el cristianismo hay tanta facilidad de nada más decir que yo soy de Cristo, aunque no creo lo mismo, aunque no vivo lo mismo, aunque mi vida no refleja, pero todos dicen, no, pues si dice tiene que ser. No debe ser así. Y al afirmar lo que viene en la Biblia, lo que Dios ha definido quién es y quién no. Y al afirmarlo no estamos juzgando a nadie, sino afirmando. Y yo creo lo mejor que nosotros podemos hacer para alguien es decirles la verdad. Lo mejor que podemos hacer para alguien que está equivocado, alguien que a lo mejor dice que es de Cristo, pero su vida muestra, por lo menos decirle, ¿sabes qué? Me preocupa tu salvación, porque no estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo menos decirle que estamos preocupados. A lo mejor no sabemos todo, a lo mejor nunca podemos decir, ¿sabes qué? Tú no tienes salvación, pero podemos ver la palabra de Dios y por lo menos decirle, me preocupa tu salvación. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer para alguien, para que no vaya toda su vida yendo a rumbo equivocado y para encontrarse un día pensando que están dentro y al final saber que no son. Lo más amoroso que podemos hacer para alguien es decirles qué es el estándar de Dios, para que por lo menos ellos puedan reflexionar para evaluar su propia vida, para saber si están en la fe o no. Y es un mandamiento que tenemos, probarnos, a ver si estemos en la fe o no. En Juan 17:9, Cristo hace la distinción. Él dice, yo ruego por ellos, hablando de sus discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Cristo está diciendo claramente, hay los que están en mi lado y los que no. Hay los que tengan salvación y los que no. ¿Qué es ser de Cristo? ¿Qué es el estándar de Dios? ¿Es repetir una oración? ¿Es asistir a un lugar que se llama iglesia de vez en cuando? ¿Es decir que crees en Jesucristo? ¿O cuál Jesucristo? Muchos usan esta palabra. Hay tantas religiones que usan el nombre de Cristo. Y hay mucha gente cuando hablan de Jesucristo y yo les oigo, la verdad no sé de qué están hablando porque no es el Cristo de la Biblia. Es otro Cristo que ellos están adorando. No están diciendo lo que enseña la Biblia. Y Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Desafortunadamente hay muchos que dicen que creen, pero ni siquiera tiemblan. Por lo menos los demonios tiemblan porque saben qué les espera, saben quién es Dios y tienen temor. Pero hay tanta gente que dicen que son de Cristo, dicen que creen, pero ni siquiera tienen temor de Dios. 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Dios decidió usar la predicación de la palabra de Dios para salvar a las personas.
Por eso el Evangelio se tiene que hablar. El Evangelio es un mensaje. El Evangelio es lo que viene aquí, el mensaje de salvación. Y se tiene que comunicar con palabras. Es la única manera, no por nuestros hechos. Podemos negar lo que estamos diciendo con nuestros hechos, pero nadie va a llegar al cielo viendo a alguien que se comporta bien. Jamás va a suceder, porque necesita fe en Dios. Hechos 10:43. De él dan testimonios todos los profetas, hablando de Cristo, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Entonces estamos viendo la importancia. Alguien que esté de Cristo es alguien que realmente cree. Cree en él para recibir perdón de los pecados. Cree en el Cristo de la Biblia, el Cristo del Antiguo Testamento. Todo lo que aquí está escrito. Alguien que tenga salvación es alguien que realmente cree en el Jesucristo de la Biblia. En Hechos 16:31, ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Tenemos que creer, realmente creer en Cristo. Vamos a ver lo que significa eso, pero Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confesar con tu boca a Jesús por Señor es declarar lealtad abierta a Cristo. Es ser del lado de Cristo. Y cuando Pablo escribió Romanos, ellos estaban forzando a todos a declarar que César era el Señor. Y adoraban al emperador. Y ellos tenían que decirlo y ofrecer incienso al emperador, si no, los mataban. Entonces, aquí está diciendo para decir, confesar con tu boca Jesús por Señor. Es declarar lealtad abierta, reconocer su autoridad sobre tu vida. No es nada más algo que se aprende, datos, información, sino que es reconocer su autoridad. Alguien en autoridad se tiene que respetar y se tiene que obedecer. Y ese se convierte en una vida transformada. Pero fíjate, no es un cambio de tu vida que te hace salvo, pero sí es un resultado de tu salvación. Solamente en Cristo está la salvación. Y luego dice, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Otro requisito es creer, tenerlo por Señor, pero también creer en su vida, su muerte, su resurrección, su sacrificio por nosotros. Y la palabra creer está en el presente. No es algo que hiciste alguna vez, es estar creyendo siempre. Y solamente es posible porque Dios nos va a ayudar para permanecer fiel a Él hasta el final. Pero es creer siempre, estar siempre creyendo. Entonces Pablo estaba hablando que antes los de Galacia no conocían a Dios y ahora sí conocen a Dios. Así que si alguien no conoce a Dios, no tiene salvación. Y conocer a Dios es tener la salvación. Pero conocer a Dios significa tener salvación, pero no somos salvos por cuanto conocemos de Dios. Hay que dejar esto bien en claro. Conocer a Dios, conocer la Biblia, conocer a Dios, no es cuánto conocemos acerca de Dios que nos da la salvación. Nada más pónganse a pensar en el ladrón ahí en la cruz. Cuando él estaba ahí a un lado de Cristo, los dos muriendo, ¿qué dijo? Recuérdame, recuerda de mí. Y dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No sabía mucho de Dios, no sabía mucho de Cristo, pero sí sabía que el hombre a su lado era el Hijo de Dios y puso su confianza en Él. Y eso le dio la salvación, eso fue suficiente. No es cuánto conocemos que nos hace salvos. Pero si conocemos a Dios, vamos a aprender más y más y más. Porque es imposible que estemos agradecidos a alguien que dio su vida por nosotros, a alguien que nos rescató de la muerte para darnos la vida eterna.
Es imposible decir, ay, gracias, y seguir con nuestra vida como si nada. Vamos a querer conocerle más y más y más. Y eso es lo que sucede después. Después de que conocemos a Dios, queremos conocerle más y más. Pero tenemos que asegurar que nuestra fe está puesta en el Cristo de la Biblia. Que realmente el Cristo en quien creemos está aquí. Es este Cristo. Porque la Biblia también nos enseña que hay muchos que van a estar equivocados y no lo van a saber. Hay mucha gente engañada. Por eso dijo Cristo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que alguien puede estar tan seguro que lo que están haciendo es para ganarse la eternidad, para ganarse favor con Dios, para ganar mérito con Dios y estar tan equivocados para escuchar las palabras al final. Apártense de mí los que practican la iniquidad. No es nuestra opinión que importa, sino es la opinión de Dios. Por eso dice después en el versículo 9, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios. Porque realmente eso es lo que importa, si Dios nos conoce. Si tú quieres entrar a un lugar donde hay seguridad, ¿qué es más importante? ¿Que tú conoces el lugar o que está ahí en la puerta que no te conoce a ti? Si no te conoce, no te van a dejar pasar. Te van a rechazar, por más que dice, pero yo he estado ahí, o yo conozco gente que están allá, o yo sé qué es lo que están haciendo ahí. Va a decir, no importa. Si no eres conocido porque esté en la puerta, no te van a dejar pasar. Lo importante es si Cristo nos conoce. Como vimos, muchos van a estar sorprendidos en aquel día. Conocer a Dios en la Biblia por un cristiano no debe ser algo difícil. Un verdadero cristiano tiene deseos de conocerle. Y cuando conocemos a Dios, aprendemos lo que realmente ha dicho y lo que es importante para Dios. Y vamos a poder saber y tener la confianza que sí Dios nos conoce. Porque nos ha dicho cómo podemos saber si nos conoce o no. ¿Está claro la Biblia? No es para estar adivinando. Nos dice que si amamos a Dios, si amamos a Cristo, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a hacer lo que le agrada. Nuestras pasiones van a ser diferentes. Y llegando a este momento, Pablo está hablando de conocer, antes de conocer a Dios, después de conocer a Dios, y les lleva a este punto donde dice, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Pablo está sorprendido una vez más aquí, porque uno pensaría, estas personas no conocían a Dios, estaban perdidos, estaban esclavizados a su religión, a sus ídolos mudos, siguiendo las pasiones del mundo. Ahora están en Cristo, ahora conocen a Dios, son conocidos por Dios. Pero ahora están volviendo a la esclavitud una vez más. Después de estar en la libertad que Cristo ofrece, conociendo el verdadero Dios, están volviendo otra vez a la esclavitud. Y Pablo está sorprendido, ¿cómo es posible? Porque él decía antes en esta carta que la ley no tiene la capacidad de impartir vida. Pero eso es lo que ellos estaban siguiendo. Y nos habla de los ritos de los judíos que estaban siguiendo. Versículo 10, ustedes observen los días, los meses, las estaciones y los años. Por una parte podemos ver hoy en día hay muchos que están regresando y quieren hacerse judíos.
Hay muchos cristianos que están moviendo a un lado, que quieren observar todos los festivales que vienen en el Antiguo Testamento. Quieren celebrar lo que están celebrando en Israel hoy en día. Aunque si tú ves lo que dice la Biblia y lo que está pasando en Israel, no es lo mismo. Ellos acaban de celebrar el Año Nuevo en Israel hace un mes y medio más o menos. Pero ¿cuándo es el primer mes del año según Dios en la Biblia? El mes de la Pascua. Ahí es cuando Dios dijo, eso va a ser el primer mes. Entonces ellos están equivocados por como 7, 8 meses. Entonces la gente hoy en día ni siquiera están siguiendo lo que está establecido en la palabra de Dios. Pero esas son las cosas que los de Galacia estaban volviendo a esclavizarse, siguiendo los ritos de los judíos, esclavizándose otra vez a ese tipo de religión que no agrada a Dios. Porque Dios ya había hecho libres a todos ellos y ellos están regresando a esta parte. Todas esas cosas nos dicen en Colosenses capítulo 2 que son solo una sombra de lo que ha de venir. Todas las celebraciones se cumplen en Cristo Jesús. Todas las celebraciones, si tú ves las celebraciones, los festivales, todo se cumple en Cristo Jesús. Son una sombra de lo que va a venir. Entonces no tenemos que seguir esas cosas. Los judíos pueden celebrar si quieren según su cultura. No está prohibido hacerlo, pero no es algo que se tiene que hacer y no se gana mérito. Y ese es el problema que estaban poniendo. Eso es lo que se necesita para tener salvación. Siempre cuando añadimos algo a la salvación, perdimos. Y el punto más importante, lo que Pablo estaba diciendo, era eso. ¿Cómo es posible que vuelvan una vez más a ser esclavos? Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Permanecer en la Biblia, guardar lo que está aquí, conocer lo que está aquí, ese nos hace discípulos. Cuando nos mandó Jesucristo en la gran comisión, enséñales a guardar todo lo que les he mandado. ¿Dónde? Aquí. La gran comisión es enseñar gente lo que dice aquí. Y ese es lo que dice Cristo para saber si alguien es un discípulo o no. Alguien que no permanece en la palabra no es un discípulo de Cristo. Permanecer en la Biblia nos hace verdaderos discípulos de Cristo. Y después dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad nos hará libres. No hay otra forma. Muchos quieren ser libres. Hay mucho movimiento de liberación y tantas cosas. Pero solo hay una fuente de libertad y está en Cristo Jesús. Y no solamente en Cristo Jesús, pero en la Biblia. Porque fíjese bien lo que dice Juan 8. Conocerán la verdad. Permaneciendo en la Biblia, conoceremos la verdad. ¿Y qué dice? La verdad nos hará libres. ¿Quieres ser libre? No hay otra forma que podamos ser libres. No es algo místico. Hay gente buscando algo tan místico para ser libres. Algún rito que ellos pueden hacer. Algunos encantos inclusivos que están pasando por las iglesias. Ciertas oraciones, ciertos hechos, cierto este y otro. Y eso es para ganar libertad. Para ser libres de diferentes cosas. Pero recuerden que todas las maldiciones Cristo llevó en la cruz. No hay maldición por los que están en Cristo. Él llevó todas las maldiciones. Él se hizo la maldición por nosotros en la cruz. No hay maldición que tenemos que romper que estemos en Cristo. Ya en Cristo somos libres de eso. Y la libertad que viene aquí es a través de la palabra de Dios. Hay esta idea hoy que la Biblia es algo viejo, que necesitamos algo fresco.
La gente quiere experimentar algo que les mueve las emociones. Van de congreso en congreso, concierto en concierto, iglesia en iglesia, buscando algún clave, algún secreto para ser libres. Pero no hay otra forma más que la palabra de Dios. La emoción no nos va a hacer libres. Cantar a Dios no nos hace libres. Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La libertad se encuentra en el Señor Jesús. Poniendo nuestra fe en Él y solamente en Él. Creyendo en Él, que Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Reconociendo que no hay nada que podemos ganar de favor, de mérito con Dios en alguna otra forma. Cristo hizo todo. Consumado es. Creemos eso, vivimos eso. Y tenemos que buscar ser libres. Personalmente, como dice aquí, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz. El testimonio que fue dado antes de que eres tu Hijo amado. Y siendo tu Hijo, fue a la cruz para comprar nuestra salvación, para dar su vida, para rescatarnos. Tomando nuestro lugar, tomando todo el castigo que nosotros merecemos. Y todo eso para darnos la libertad. Te damos gracias porque tú nos dices claramente qué es lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a creer, Señor, creer en lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que conoceremos la verdad si permanecemos en tu palabra. Y es esta verdad que nos va a hacer libres. Es la única fuente. Es la única manera. No hay otra cosa que podemos hacer para ser libres. No hay más que se necesita. La libertad viene de ti. Y como vemos el corazón de Pablo confundido porque los de Galacia querían volver a ser esclavos. Ayúdanos, Señor, no caer en lo mismo. Ayúdanos a no buscar en ritos, en la religión, nuestra libertad. Ayúdanos a no poner nuestra confianza en nosotros que somos buenos. No poner nuestra confianza en que asistimos a la iglesia. Pero poner nuestra confianza en ti. Igual que el ladrón que estaba en la cruz a un lado de Cristo. Reconocer que solamente en Él está la salvación. Te amamos, Dios, te damos gracias, Señor. Porque tú hiciste lo que nosotros no pudimos, Señor. Y ayúdanos a realmente entender la libertad que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.